Hola, hola. Te doy la bienvenida a la danza del ser. Historias de no dualidad. Mi nombre es Rocío y hoy los invito a un viaje fascinante hacia las profundidades de nuestra mente. ¿Sabías que tus pensamientos son más que simples ideas flotando en tu cabeza? Y si te dieras cuenta que son energía pura, capaz de transformarse y generar calor. Y si al liberar esa energía pudiéramos experimentar una profunda transformación. En el episodio de hoy, la ionización y combustión del pensamiento, exploraremos una idea revolucionaria, que nuestros pensamientos, al igual que las partículas en un experimento científico, pueden ionizarse, liberando una energía increíble que tiene el poder de transformar nuestra experiencia de vida, lo que asumimos como vida. Nos sumergiremos en conceptos que pueden parecer abstractos al principio, pero que tienen implicaciones muy reales y tangibles para nuestro día a día. Descubriremos cómo el pensamiento, en su esencia más pura, es una forma de vibración. Exploramos el fascinante proceso de la autoconsumación del pensamiento. También veremos cómo esta consumación puede generar una calidez interna que muchos maestros espirituales han descrito a lo largo de la historia. Y finalmente veremos cómo todo este proceso puede llevarnos a una profunda transformación. A lo largo de este viaje contaremos con la sabiduría de conceptos desde la ciencia, desde la física y la química, que nos ayudarán a entender el concepto de ionización y también cómo se relaciona esto con la práctica de la meditación. Pero este no es solo un podcast para escuchar pasivamente. Los invito a que se conviertan en científicos de su propia mente, a que observen sus pensamientos con una nueva perspectiva y quizá, solo quizás, sientan esa calidez interna de la que hablaremos. Prepárense para desafiar sus percepciones, para cuestionar lo que creen saber sobre sus propios pensamientos y para descubrir un potencial de transformación que quizá no eran conscientes que tenían. Esto es la danza del ser y estamos a punto de sumergirnos en la fascinante ionización del pensamiento. Apróchate el cinturón, que comenzamos ahora. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la fascinante naturaleza del pensamiento. El pensamiento, esa herramienta que utilizamos constantemente para interpretar el mundo, a sus habitantes, se revela en su verdadera esencia como una vibración. Sin embargo, al ver más allá de su aparente función de autoprotección, se produce una transformación profunda. Reflexionemos sobre la idea de que el pensamiento se consume a sí mismo, generando una combustión interna que libera energía y que cubre el cuerpo con una sustancia parecida a la ceniza.
Todos tenemos pensamientos constantemente, ¿verdad? Esa voz interior que nos acompaña día y noche. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué son realmente los pensamientos? ¿Sabías que tus pensamientos no son solo palabras o imágenes en tu mente, sino vibraciones? Sí, vibraciones, como las ondas que se forman en un estanque de agua cuando arrojas una piedra. Cada pensamiento es como esa piedra, creando ondas en el vasto océano de tu conciencia. Y estas vibraciones son energía pura, en constante movimiento y transformación. Te invito, si es seguro hacerlo, a que cierres los ojos por un momento y solo observes tus pensamientos. Si no puedes cerrar los ojos, solo observa. No intentes cambiarlos a los pensamientos. No intentes juzgarlos o enredarte con alguno de ellos. Solo obsérvalos como si fueran olas en el mar de tu mente. ¿Pudiste notar cómo vienen y van? Esa es la naturaleza vibratoria del pensamiento en acción. Pero aquí viene lo interesante. La mayoría de nosotros usamos estos pensamientos como un mecanismo de autoprotección. Los utilizamos para anticipar peligros, para planificar el futuro, para protegernos de posibles amenazas y hasta para hacer historias, diálogos mentales. Es como si construyéramos un escudo con nuestros pensamientos. Sin embargo, ¿qué pasaría si viéramos más allá de esta función de autoprotección? ¿Qué pasaría si nos diéramos cuenta que esos pensamientos solo están protegiendo un personaje, un ego, una personalidad? Y todavía más interesante, ¿qué ocurriría si permitiéramos que nuestros pensamientos simplemente fueran, sean, sin aferrarnos a ellos? Y es aquí donde ocurre algo extraordinario. Cuando dejamos de usar el pensamiento como un escudo, comienza a consumirse a sí mismo. Sí, has oído bien. El pensamiento se consume, generando una especie de combustión interna que libera una energía increíble. Es como un fuego interno, alimentado por tus pensamientos, que calienta todo tu ser y deja tras de sí una fina capa de ceniza como símbolo de transformación. Esta idea puede parecer abstracta e incluso un poco extraña al principio, pero a medida que avancemos en nuestro episodio, exploraremos cómo este proceso de combustión del pensamiento puede ser una poderosa herramienta de transformación. Te invito a reflexionar en esta pregunta. ¿Cómo cambiaría tu vida
Si pudieras ver tus pensamientos no como verdades absolutas o escudos necesarios, sino como energía en constante transformación, en el testigo de lo que ocurre, en darte cuenta que eres el soñador, no lo soñado. Muy bien, ya exploramos la naturaleza vibratoria del pensamiento. Ahora nos adentraremos en un concepto fascinante, la ionización del pensamiento. Pero antes de sumergirnos en cómo se aplica esto a nuestra mente, vamos a tratar de comprender qué es eso de la ionización. En física y en química, la ionización se define como el proceso por el cual un átomo o una molécula, aquello que estudiaste en la escuela, adquiere una carga eléctrica al ganar o perder electrones. Y esto ocurre cuando se aplica energía suficiente para liberar electrones de sus órbitas alrededor del núcleo. Muy bien, pero ¿cómo podríamos relacionar este proceso con nuestros pensamientos? El concepto de ionización del pensamiento puede parecer abstracto, pero tiene una analogía científica interesante. Ya dijimos que los pensamientos son vibraciones que se autoconsumen, liberando energía en el proceso. Este fenómeno puede compararse, es una analogía, con la ionización en términos científicos, donde las partículas cargadas generan energía y transforman su estado. En la práctica, esto significa que cuando no utilizamos el pensamiento como un mecanismo de autoprotección, este se quema, se autoconsume y genera calor. Este calor es la energía liberada por la combustión de tales pensamientos. Y esta energía puede manifestarse físicamente como una sensación de calor en el cuerpo y simbólicamente como una sustancia similar a la ceniza que cubre la piel. Es una analogía. Cuando utilizamos los pensamientos sin necesidad de protegernos, estos se consumen naturalmente. Esto implica un proceso de purificación donde los pensamientos, al no ser reprimidos ni retenidos, fluyen y se disuelven. Este flujo natural de pensamientos libera una energía tremenda que calienta el cuerpo y deja un residuo visible, como si fuera una ceniza. No es que tu cuerpo se cubra de ceniza, sí, es una analogía. Y este residuo puede interpretarse como la liberación de cargas emocionales, de cargas mentales acumuladas. Al igual que en una combustión física, donde se genera ceniza como subproducto, la combustión de los pensamientos deja atrás los restos de nuestras preocupaciones, angustias, miedos, ahora transformados en una sustancia inofensiva. Que quede claro, no es una comparación directa. Podemos usar la ionización como una metáfora para entender cómo nuestros pensamientos pueden cargarse de energía y transformarse, así como los átomos liberan electrones durante la ionización. Nuestros pensamientos pueden liberar energía cuando los observamos sin apego. Siguiendo esa línea, podemos decir que nuestros pensamientos se ionizan
cuando los dejamos fluir libremente, cuando no nos aferramos a ellos o cuando no los usamos como mecanismo de defensa. Es como si les permitiéramos ionizarse, liberando energía que también podría experimentarse como una sensación de claridad mental o incluso calor físico. Qué interesante, ¿verdad? Pero, ¿cómo se manifiesta en nuestra experiencia cotidiana esta analogía de la ionización del pensamiento? ¿Cómo podríamos reconocer que nuestros pensamientos están ionizando? Te doy la respuesta, porque puedes notar una sensación de ligereza mental, como si tus pensamientos fluyeran libremente, sin atorarse, sin resistirse. O también se puede experimentar una mayor claridad en la percepción o esa sensación de ligereza en el cuerpo. ¿Te suena lo que los practicantes de meditación describen? Hay una conexión absolutamente en esto. Muchas prácticas de meditación buscan precisamente este estado de observación sin apego de pensamientos. Estas prácticas facilitan la ionización del pensamiento. Y surge la pregunta, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo experimentar esta ionización de pensamiento por mí mismo? ¿Qué te parece empezar con una simple práctica de observación? Dedica unos pocos minutos cada día a quedarte en silencio y observar tus pensamientos sin juzgarlos, sin rechazarlos ni tratar de cambiarlos. Y poco a poco podrías empezar a notar esa sensación de ionización que hemos estado platicando. Por lo tanto, con esta analogía, la ionización del pensamiento es un proceso por el cual nuestros pensamientos, al ser observados sin apego, liberan energía y nos transforman. Ahora, exploremos cómo este proceso de la ionización lleva a la consumación del pensamiento y qué significa esto para nuestra experiencia cotidiana. ¿Has observado un fuego que se alimenta de sí mismo, consumiéndose lentamente hasta que solo quedan cenizas? Así es como podríamos visualizar cuando se consuma, cuando se termina un pensamiento, cuando acaba su proceso de quemar. Cuando se consume el pensamiento es un proceso natural que ocurre cuando se observa sin apego, sin juicio. Es como si les diéramos permiso para existir y paradójicamente al hacer esto, comienzan a disolverse por sí mismos, por el hecho de ser observados. Y fíjate, en la meditación, en prácticas como atención plena, se entrena para observar esos pensamientos sin involucrarse con ellos. Este acto de observación desapegada es lo que permite que los pensamientos se consuman a sí mismos. Y cuando los pensamientos se consumen, liberan energía. Y esta energía se manifiesta como calor físico, claridad mental, sensación de paz, expansión, ligereza.
¿Sabías que los beneficios de estas prácticas son numerosos? Porque a medida que practicamos, tendemos a experimentar menos estrés y ansiedad, mayor claridad mental, mejor capacidad de concentración y un sentido más profundo de paz interior. Además, esta práctica puede llevarnos a instantes de darnos cuenta sobre nuestra verdadera naturaleza, más allá de nuestros pensamientos, a poder reconocer que no eres lo soñado, que eres anterior a eso. Repito, es un proceso natural por el cual nuestros pensamientos, al ser observados sin apego, se consumen a sí mismos, liberando energía y transformando cada experiencia. Ahora nos adentraremos en uno de sus efectos más intrigantes, la calidez interna, y cómo ésta nos lleva a una profunda transformación. Es una llama interna, suave, constante, que va creciendo lentamente, llenando todo de una calidez reconfortante. Y esta es la sensación que muchos experimentan cuando permiten que sus pensamientos se consuman libremente. Cuando utilizamos los pensamientos sin protegernos de ellos, se consumen naturalmente. Esto implica un proceso de purificación, donde los pensamientos, al no ser reprimidos, retenidos, fluyen y se disuelven. Y este flujo natural libera una energía tremenda. Recuerda, este residuo puede interpretarse como la liberación de cargas emocionales y mentales acumuladas. Al igual que en la combustión física, química, donde se genera ceniza como subproducto, la combustión de pensamientos deja atrás los restos de nuestras preocupaciones y miedos, transformados ahora en una sustancia inofensiva. El calor generado por la combustión de pensamientos no es solo una metáfora. Muchas tradiciones espirituales y prácticas de meditación hablan de una sensación de calidez interna que acompaña la liberación mental y emocional. Esta calidez es la manifestación física de la energía liberada por la ionización del pensamiento. Cuando permitimos que nuestros pensamientos se consuman, recuerda, sin aferrarte ni utilizarlos como escudos, se experimenta una transformación profunda. Es un proceso que libera la mente y que tiene efectos tangibles en nuestro cuerpo. Sensación de calor y la ceniza simbólica que cubre nuestra piel son recordatorios de que hemos liberado energía y purificado nuestro ser. Es como si al dejar de alimentar nuestros patrones de pensamientos habituales, esta energía se transforma y se siente un calorcito en el cuerpo, aunque la experiencia puede variar de persona a persona. Pero comúnmente se describe como una sensación de calor que comienza en el centro del pecho y se expande gradualmente hacia el resto del cuerpo. Algunos la han descrito como una sensación de hormigueo placentero, otros como una corriente de energía cálida. Pero lo importante
independientemente de la experiencia, es que suele ir acompañada de una profunda sensación de bienestar y de paz. Así que esta calidez es tanto un síntoma como un catalizador de la transformación. Y a medida que experimentamos esta calidez, nos volvemos más conscientes de nuestra verdadera naturaleza, más allá de nuestros pensamientos. Por lo que todo este tipo de prácticas puede llevar a profundos darse cuenta sobre nosotros y el mundo que nos rodea. Además, esta calidez tiene un efecto transformador en nuestro sistema nervioso, ya que reduce el estrés, aumenta esa sensación de seguridad y nos ayuda a estar más presentes. Y con la práctica, esto puede llevar a cambios significativos en nuestra forma de relacionarlos con el mundo. Así que qué fascinante saber que algo tan simple como observar nuestros pensamientos puede tener efectos tan profundos. También es importante recordar que es un proceso gradual. No ocurre esta transformación de la noche a la mañana, pero con paciencia, dedicación y práctica constante, los cambios son profundos y duraderos. Estamos llegando al final de nuestro viaje en este episodio de La Danza del Ser, historias de no dualidad. Para concluir, me gustaría que reflexionemos sobre la poderosa metáfora que hemos explorado hoy. El pensamiento que se consume y genera calor, cubriendo el cuerpo con una ceniza. Esta imagen nos invita a considerar cómo nuestros pensamientos, al igual que el fuego, puede transformarnos y dejarnos con una nueva capa de experiencia y de sabiduría. A lo largo de este episodio hemos explorado varios aspectos fascinantes de esta metáfora. Primero, vimos cómo el pensamiento se revela como una forma de vibración, una energía que resuena en nuestro ser. Luego examinamos la idea de la ionización del pensamiento, cómo nuestras ideas pueden cargarse de energía y de potencial. Después platicamos sobre el concepto de consumir los pensamientos, cómo se queman y se transforman. Y por último, exploramos la calidez interna que acompaña a esta transformación, esa sensación de cambio, de crecimiento que experimentamos cuando nuestras ideas evolucionan. Así que la próxima vez que te descubras atrapado, atrapada en pensamientos, te invito a recordar esta metáfora. Permitan que sus pensamientos se consuman, liberen la energía necesaria para transformar su ser. Permítalo, cuando que la ceniza de la liberación los cubra, para recordar este proceso de crecimiento, de expansión que han experimentado. Gracias por la compañía. Ha sido un enorme placer compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando las profundidades de nuestra existencia. Un agradecimiento a todos nuestros queridos oyentes, porque su tiempo, atención y apoyo son el corazón de este proyecto. Así que recuerden, cada pensamiento es una oportunidad para la transformación. Hasta la próxima.